parece vamos a empezar. Bueno, pues la verdad es que para el cole es un hito este momento, porque pues, se ha producido una explosión en forma de exposición, gracias a nuestro compañero Justo, que ha sido pues, el artífice de todo esto. Y hoy tenemos aquí pues, a dos personas que si alguien quería saber algo del Santo Cáliz, pues ya veréis cómo nos van a satisfacer al 100%. Ellos son Guillermo y Cata, son marido y mujer, tienen 4 hijos, empiezo con los títulos importantes. Y además Guillermo es doctor en filosofía y da clases en la Universidad Católica de Valencia, y Cata es doctora en historia del arte y da también clases en la Universidad de Valencia. Son dos eminencias en este tema y en otros. Yo he asistido alguna vez, alguna otra de Guillermo. Y bueno, pues tiene un libro que os lo recomiendo. Yo no sabía que iba a hacer publicidad. Está en Amazon para vosotros. ¿Vale? Bueno, la web de la editorial también. Y en la casa del libro la web también. Bueno, el libro vale la pena. Vale mucho la pena. Y además, bueno, ellos ahora nos ilustrarán. Pues nada, bienvenidos. Hay otro tema importante, y es que Guillermo es antiguo de este colegio, es antiguo pilarista, y casi, porque empezó Loreto, maristas, y le faltó el paso marianistas. Pero bueno, casi. Bueno, pues nada, adelante, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias por la invitación del colegio. La verdad es que yo soy un poco intrusa. No solo no soy antigua alumna, sino que además soy de maristas, con lo cual es como una pero la verdad es que me hacía mucha ilusión y tengo pues, a gente muy querida en este colegio, pues, con mi marido, cuñados, familia, etc. Bueno, pues estoy contenta de estar aquí, de poder compartir con vosotros lo que han sido pues, casi 30 años de mi vida dedicados a la investigación del Santo Cáliz. Esto nació dentro de que estaba en la universidad, estaba estudiando y se me ofreció una beca para trabajar y estudiar documentalmente el Santo Cáliz. Entonces, se me ocurrió decir que sí, porque es verdad que estudiando historia del arte uno no tiene muchas salidas y no sabía lo que esto ha sido una locura muy difícil en algunas ocasiones para aprenderlos y en otras apasionante. Pues además no ha sido un camino que no haya leído el libro, y si no ahora os contaremos un poco, no ha sido un recorrido lineal, sino que ha estado lleno de altibajos que he compartido con Guillermo y que por eso pues, la última publicación la he escrito con él. Entonces, bueno, en la investigación empecé los archivos, luego acabó en una tesis doctoral. Esa tesis doctoral fue luego una línea de investigación dentro de la universidad. Sucedieron distintas apariciones de documentos e investigaciones que hicieron que cambiase el rumbo y que hoy estemos presentando este libro, que es una hipótesis valiente, arriesgada, que se sustenta mucho sobre lo documental y en la que se ha trabajado con muchísima seriedad, pero es verdad que yo podría deciros que que para mí ha sido una obra como de madurez. No habría podido escribir este libro ni llegar a estas conclusiones a los 20 y tantos años, ¿no? Entonces, yo creo que ha llegado el momento justo. Ahora os contaremos un poco lo que ha sido el recorrido y bueno, pues muy agradecida de estar aquí con todos. Bueno, pues nada, yo también dar las gracias al cole. Es emocionante volver a tu cole. No solo mi cole, sino la que fue mi casa durante un año. Yo fui prenovicio y viví en el 5º piso. Es decir, que no solo es estar en donde estudié, sino donde viví. Como decía Cata, este libro nace de muchísimos años. Ella es la experta, yo soy quien la ha acompañado en todos estos años, y decidimos hacer un trabajo juntos.
Esto es un poco, no es habitual, escribir un libro a dos manos, pero lo hemos hecho así y yo creo que ha sido una riqueza porque Cata tiene la visión de la historiadora, de la investigadora, de la que documenta, y yo intenté aportar la visión más, aunque yo también soy licenciado en Historia del Arte y también en Filosofía, la visión más filosófica, es decir, una metodología que fuera haciendo un recorrido en preguntas-respuestas, ¿no? Y este es el recorrido que hemos hecho en el libro. Vamos a hacer un pequeño recorrido del libro. Es verdad, pero bueno, pero bueno, luego además habrá para resolver dudas y preguntas, ¿no? Entonces, si empiezo yo un poco. En este recorrido nosotros lo que intentábamos era responder a las preguntas que se haría cualquier persona que empezara a conocer esta historia, ¿no? En Santo Cáliz. Yo tengo que decir que yo venía con un prejuicio muy grande hacia el Cáliz. Me parecía un poco realmente absurdo, ¿no? A estar la copa con Jesucristo en Valencia y además un cierto prejuicio intelectual hacia las reliquias y lo que son las reliquias, ¿no? Entonces, lo primero que uno se pregunta es que suele suceder, ¿no? Suele sonar que puede haber, que existen muchas reliquias, que hay reliquias que son falsas, etc. Respecto al Santo Cáliz, tal como se demuestra en el libro por la investigación de Cata, realmente donde haya compatibilidad arqueológica, histórica, etc., tenemos muy pocas piezas. Hay otras atribuciones, pero no tienen, ¿verdad? No tienen compatibilidad, ¿no? Realmente es el Santo Cáliz y el Cáliz de León el que tiene ciertas compatibilidades con la posibilidad de corresponderse a un cáliz utilizado en la última cena en Jerusalén. Entonces, una vez ya aclarado que realmente estamos hablando de un cáliz que tiene más posibilidades o que es compatible, ¿no? Bueno, todos ya conocéis, para más justo es un trabajo increíble en la entrada, en la exposición que ha montado, que realmente de lo que hablamos es de la copa superior, ¿no? de este bol de aquí. Y aquí la siguiente pregunta es si tiene sentido que una copa con estas formas, estas características, fuera utilizada en Jerusalén en el año 30 más o menos, ¿no? Realmente en el libro se desarrolla bastante qué tipo de copas se utilizaban en cenas judías, romanizadas, en cultura greco-latina y judaica en Jerusalén. Aquí hay temas un poco más teológicos, otros más arqueológicos. La cuestión es si la última cena fue una cena pascual, si entonces tenía todo un ritual propio, ¿no? A pesar de la última cena, de las cenas de Pascua. En el Evangelio de Lucas habla ya de 2 copas, porque este ritual tenía 4 copas. San Pablo habla de la copa de la bendición, que era la última copa que se utilizaba en la cena. Y efectivamente, cuando estudias culturalmente el uso de copas, se utilizaban un tipo de copas de piedra que fueran copas nobles, ¿no? O sea, copas buenas, ¿no? Como la vajilla de Nochebuena, pues una buena vajilla conservada en la familia, ¿no? Entonces no es extraño la presencia de una copa de piedra, como la del Santo Cáliz, en una cena pascual judía del año 30 más o menos en Jerusalén. En compatibilidad hay otras copas de este tipo, de otras, o recuerdos litúrgicos de uso de copa de piedras en Eucaristías muy incipientes o cenas muy incipientes que recuerdan a la última cena, lo cual da cierta compatibilidad complementaria a que efectivamente también sabemos, ¿no?, que la última cena se hace en una casa con 2 pisos y sirvientes, es decir, que hay una cierta capacidad, vamos a decir, económica de tener un tipo de copa como esta, ¿no? La pregunta entonces sobre la compatibilidad es arqueológicamente compatible, es decir, los estudios arqueológicos establecen que esta copa, esta piedra, la de la última cena, es del siglo I al siglo antes de Cristo hasta el siglo II, es decir, que podría ser compatible. Es compatible el uso de este tipo de copas en cenas pascuales, en
la cultura del lugar, y luego es compatible, o ahí entenderemos, ¿no? El uso es perfectamente posible, la cuestión es si se conserva, ¿no? Si tendría sentido conservar una copa de estas características, ¿no? Un dato muy importante, el recorrido documental que hace Cata, es el importante de la investigación, llega hasta un momento, ¿no? A partir del siglo IV hacia atrás es muy difícil, no hay documentos, ya de haber llegado hasta ahí es una animalada, es increíble, ¿no? Hemos pasado del 14 hasta el IV. De anteriores es más compatibilidad alrededor. Es verdad que el Santo Cáliz aparece referenciado siempre con otras reliquias de la Pasión. No era un objeto aislado, ¿verdad? Entonces, la cuestión es si fuera posible que se conservara. En el libro hacemos un estudio un poco antropológico de lo que son el conservar objetos, reliquias, la idea, ¿no? de objeto que adquiere un nuevo significado por su uso, por a quien ha pertenecido, desde las tradiciones griegas a las judías, y luego en el mundo romano, y luego en el mundo cristiano, y donde aparece un culto a las reliquias desarrollado a partir de los mártires, y donde las reliquias de la Pasión constituyen, vamos a decir, las evidencias más importantes, ¿no? No es esto, no la camisita del niño Jesús o cosas que tienen más dificultad conceptual que se hubieran dado. La esponja, la lanza, el cáliz tuvieron una relevancia histórica importante. A partir de ahí nosotros se hace un recorrido de cómo llegan las reliquias, cómo se expanden desde Jerusalén a España, etc. Y ya empieza un poco el trabajo histórico documental que desarrolla. Entonces, como resumen, digamos, de la primera parte, esta es la copa, es una copa compatible. Estos son añadidos posteriores. Las asas y todo lo que es la ornamentación, en nuestro entender, como se explica en el libro, más o menos época medieval. Ahora lo explicas tú. Esto es una reutilización de la misma piedra, pero probablemente posterior, y aparece ya la descomposición, porque, claro, para no tocar la copa hay que hacer un relicario, son las asas, y así preservarla. Y bueno, con Cata hacer el recorrido un poco de cómo llegamos a España. Bueno, en la exposición, que es verdad que es increíble porque ha sido muy seria y muy respetuosa con todo lo que es la investigación que se ha hecho sobre el Santo Cáliz hasta ahora, en el pasillo he visto que han puesto una imagen de cada una de las personas que se han dedicado a la investigación del Santo Cáliz. Por eso le decía a Guillermo, que luego lo comentaremos, porque los acercamientos al estudio de la reliquia han sido desde muchos puntos de vista distintos, desde muchos perfiles distintos. Entonces, yo hoy voy a compartir con vosotros lo que es una investigación histórica y documental. Pero hay gente que se ha acercado a través del estudio más de lo que es la pieza, del diseño de lo que es la pieza, apoyándose en Panofsky. Otros han trabajado más la línea arqueológica, otros han trabajado más la línea teológica. Yo me he centrado sobre todo en la documentación, pero es verdad que resulta fascinante que haya un objeto que a lo largo de toda la historia haya conseguido mantener este interés ya no solo en el campo religioso de la reliquia, sino que se haya expandido hacia lo que es la literatura, la música. O sea, es una pieza apasionante que además, no sé si aquí hay algún profesor de historia, pero permite hacer un recorrido y un acercamiento hacia la enseñanza de la asignatura de historia que resulta diferente y muy atractiva y muy interesante. Yo voy a compartir con vosotros las dos hipótesis que a día de hoy existen acerca de lo que es la llegada de la reliquia a España, bueno, a la península ibérica y luego a la ciudad de Valencia. La división o las dos hipótesis distintas tienen que ver sobre todo de la llegada desde, por un lado, Jerusalén
sí, los dos desde Jerusalén, o bien una vía que es la vía romana o la vía o la que pasa por el Cairo. Yo defendí en mi tesis doctoral, cuando la defendí, yo sostenía que había una serie de documentos que resultaban un poco confusos para defender la vía romana, pero sí que entendía que era la única vía posible. Y 30 años después, lo que defiendo en este libro es que esa vía no tiene la suficiente argumentación, o no tiene la suficiente documentación que nos permita afirmar con rotundidad, ¿no? que es la vía más cierta, y sin embargo la vía de Jerusalén sí que tiene bastante documentación, como veremos ahora. Os lo digo porque la labor del historiador tiene que nacer siempre desde la humildad. O sea, tienes que aceptar que en cualquier momento puede aparecer un documento que desmonte esa hipótesis que tú habías defendido y que aquello que tú afirmabas con profundidad pues no era del todo cierto, porque luego ha venido otra cosa que nos lo ha cambiado. A mí eso es verdad que muchas veces me ha volado un poco la cabeza, pero no me ha sido difícil decir, pues mira, aquí me equivoqué y esto es lo que creo que es lo que ocurrió. Pero no siempre ocurre esto. Entonces, si vais a la catedral y os explican el recorrido del Santo Cáliz, probablemente os explicarán la vía romana. Lo que más me gusta de esta exposición es que se respeta también la vía de Jerusalén, que es la más nueva, ¿no? Es la que se viene pues, aportando como la más segura desde hace un par de años. Entonces, bueno, se vienen, sí. Porque me cuesta mucho esfuerzo que me hagan caso, pero entiendo también la dificultad, pues en este caso por parte del arzobispado, de apoyar una hipótesis distinta a la que venían apoyando desde hace tantos años, porque es muy nuevo y porque aunque haya mucha documentación, pues todo da un poco de vértigo, ¿no? Y afirmar este tipo de cosas da un poco de vértigo. Entonces, yo entiendo esta precaución, pero también, pues allá donde voy, pues intento compartir lo que han sido pues, mis descubrimientos, mis investigaciones y lo que vengo a contaros. Por eso estoy tan contenta con esta exposición. Bueno, como os decía, la hipótesis que se ha venido defendiendo desde desde Beuter, que es uno de los primeros cronistas de Valencia y que es del siglo XVI, o sea, desde muy temprano, cuando empiezan a escribir las crónicas de lo que pasa en Valencia, la vía que se defiende es la vía romana. Y la vía romana lo que nos dice es que el Santo Cáliz se apoya sobre el acta de donación de los monjes de San Juan de la Peña. Lo único que tenían era este acta de donación, y en ese acta de donación se afirma que el Santo Cáliz de la catedral está ahí porque fue llevado por orden de San Lorenzo a su patria Huesca y que desde entonces está ahí. Entonces, claro, cuando aparece esto en un documento del siglo XIV, de casi del siglo XV, pues se toma como con mucha seriedad. En él, como os digo, se afirmaba que en el siglo IV San Lorenzo lo manda a España. Sin embargo, en esa fecha el monasterio de San Juan de la Peña no estaba construido, se construye en el siglo XI. Y además es que en los inventarios que se hacen desde su construcción en el 1071, en el 1094 y en el 1178, no aparece el Santo Cáliz. Entonces, muchos historiadores no. Hay un historiador que ha asegurado que no aparece porque tenían miedo de que se lo quitasen, y entonces aparece, pero como en un acróstico. O sea, yo sinceramente pienso que si no aparece en el inventario, en 3 inventarios, es porque no está. Ya está. Entonces, bueno, a partir de ahí, otra de las defensas de que la reliquia viene por la vía romana traída por San Lorenzo es la del abad Donato, de una traducción del siglo XVII de un texto que era del siglo VI, pero esto ya se hizo un estudio y se vio que verdaderamente no tenía mucha credibilidad y que esto también era un falso histórico. En el siglo XVII, Briz Martínez no solo defiende esta hipótesis, sino que además crea un recorrido. O sea, sin tener
ningún documento que lo apoye, él te dice que el Santo Cáliz llega a San Juan de la Peña y como realmente hay un gap tan importante desde San Lorenzo en el siglo IV hasta el siglo XIV, dice, bueno, pues esto es que estuvo en Sásabe, en Siresa, en Jaca, ¿no? Y empieza a hacer un recorrido que cuando yo me pongo a investigar en la tesis, no encuentro ni un solo documento en ninguna de esas iglesias que me diga que el Santo Cáliz esté ahí, ¿no? O sea que vemos que lo único que apoya la hipótesis de Roma y de la traída de San Lorenzo es el propio documento de San Juan de la Peña. Y entonces nos preguntamos que realmente, quizá, y entonces es aquí donde yo creo que en nuestra investigación tiene una aportación importante, nos empezamos a preguntar, bueno, entonces, quizá lo que pone en el documento no es cierto, sino que es una justificación acerca de, para intentar pues eso, justificar que el Santo Cáliz estuviese en San Juan de la Peña. ¿Y por qué lo tenían que justificar? Pues porque durante la Alta Edad Media el tráfico de reliquias se intensificó porque hubo un decreto que obligaba a que para construir una iglesia se tenía que hacer siempre sobre una reliquia. Tenía que haber una reliquia en el altar y sobre ella se construyese la iglesia. Entonces, en época de Reconquista, en un país como España, por ejemplo, la construcción de iglesias y monasterios fue una estrategia fundamental para lo que fue la expansión del cristianismo dentro de la península. Entonces, claro, España estaba muy necesitada de reliquias, se solicitaron muchas reliquias, así como otros países en Europa, y entonces la Iglesia tuvo que limitar todo lo que era el comercio, el traslado de reliquias, la invención de reliquias, ¿no? De ahí un poco viene ese escepticismo hacia la credibilidad de la reliquia. Entonces, solo se podía hacer el traslado de una reliquia por tres motivos. Uno, porque era el lugar de origen del santo. Otro, porque en esa zona había muchísima devoción hacia ese santo. Y por último, porque era un elemento o era un factor fundamental en la Reconquista. Entonces, bueno, pues el hecho de inventarse que San Lorenzo, que ya daban por hecho que era de Huesca, que esto, claro, afecta fatal en Huesca y en las sitios donde era el Reconquista. Primero, claro, se da por hecho que San Lorenzo es de Huesca y se justifica de esa manera que la reliquia estuviese ahí, ¿no? Entonces, o sea, como que en la tesis no solo los documentos han construido la historia, sino que también me he servido de un contexto histórico que ayuda a entenderla, ¿no? Que ayuda a coger un documento y no seguirlo al pie de la letra, sino intentar entender qué motivos podría haber para justificar esa afirmación. No sé si vas a decir otros argumentos por los cuales ponemos en duda que estuviera tanto tiempo sin referencias, escondido, etc., ¿no? O sea, aparte de que no esté en los inventarios, hay otros factores que hacen pensar que no estaba ahí, ¿no? No hay tradición de peregrinación cultural, eso es muy importante para afirmar que algo existía. Por otro lado, hay autores muy importantes que hablan que este texto es una leyenda que estaba ahí. Luego hay otro factor que se habla de que se oculta, ¿no? El cáliz por miedo a que sea robado, etc. No corresponde en absoluto con el uso que se hacía de los cálices. Hay de las reliquias se poseían para enseñarlas, no se poseían y se guardaban, ¿no? Al revés, se exhibían. Tenerla y no exhibirlo no forma parte de la cultura medieval, de la corona de Aragón en absoluto. No, yo no sé si hay algún, los inventarios que no aparecen y las propias contradicciones que el propio documento habla que se entregó a San Juan de la Peña. Es verdad que, como dice Guillermo, cuando ya construyen todo este relato, lo que viene un poco a defender la vida romana es que en el documento de 1399
lo que se hace es poner por escrito una tradición oral, o sea, algo que se compartía y que por primera vez se pone por escrito. Y entonces esta es la hipótesis que se ha ido defendiendo. A ver, sí. Esto es San Juan de la Peña. Bueno, yo he traído fotos y tal, pero de la película tenéis unas fotos maravillosas. Vale, este es el documento en el que pone que San Lorenzo, que lo recogió de San Sixto, entonces sumo pontífice, cuyo discípulo era el diácono en Santa María Dominica, envió con una carta suya al monasterio y convento de San Juan de la Peña. Esto es lo que aparece escrito. El monasterio de San Juan de la Peña no estaba construido, esa carta, por supuesto, no ha aparecido, San Lorenzo ni se sabe si era de Huesca, etc. Por lo tanto, todo esto lo que empezamos es no solo a utilizar el documento simplemente como dato que nos aporta, sino también a reflexionar sobre el propio documento y los motivos por los que se dicen este tipo de afirmaciones. Esta es la de antes. Vale. ¿Por qué pongo esto? Vale. Y luego, lo que se cuenta en este libro, que además, fijaos, me he traído, me dice, bien, ¿no tenemos que llevar un libro? Digo, sí, me voy a llevar mi libro, que como veis está lleno de posits, porque esto nunca acaba. O sea, yo ya me he leído el libro y he encontrado un par de datos que he de modificar. Esto tengo que ir por aquí, esto tengo que ir por allá. O sea, nunca hay como un relato 100% construido. Y lejos de ser un poco frustrante, es apasionante, porque algo que podría ser tan aburrido y como la historia, que ya está escrita y que ya se sabe todo, pues para mí ha sido siempre como una fuente de sorpresas y de encontrar datos y de distintas hipótesis, ¿no?, que me han hecho ir buscando las distintas cosas. Entonces, la vida de Jerusalén, no doy una. Vale, mejor. Sí. Vale. La vida de Jerusalén surge a raíz de el descubrimiento en el Cairo de unos documentos por un arabista que estaba buscando en la biblioteca del Cairo unos documentos acerca del cáliz de Doña Urraca, que es el cáliz que hay en León, y que le dan una beca unos profesores de la universidad de allí para buscar documentos que puedan decir si el cáliz estuvo allí, si estaba entre el tesoro del sultán, etc. Entonces, años ya después de haber defendido yo la tesis, un día me desayuno un libro, yo la defiendo en 2005, en 2015, 10 años después, aparece la noticia de que hay unos investigadores de la Universidad de León que han descubierto que el santo cáliz de Doña Urraca es el cáliz de la última cena. Eso te lo puedes encontrar un montón de veces. Pero es verdad que cuando me compro el libro y me leo el libro y analizo el libro, me doy cuenta de que esto no es una hipótesis más, sino que verdaderamente está no el cáliz de Doña Urraca, sino los documentos de los que ellos hablan existen y están. ¿No? Entonces, estos documentos situaban el santo cáliz de la última cena, tal como dicen, en el siglo XI en el Cádiz. No puede ser. Esto es imposible. Entonces, bueno, primero me quedo un poco en bloqueo, pero a partir de ahí vuelvo a coger todas mis notas, vuelvo a coger mi tesis y empiezo a ver que verdaderamente aquellos documentos, aquellos datos que me chirriaban un poco empiezan a tener un sentido. Entonces, vuelvo a construir como todo el recorrido que puede haber tenido el Santo Cáliz partiendo de una posibilidad nueva, y es que hubiese pasado por el Cairo, y me doy cuenta de que los documentos del Cairo no solo tiran por tierra la hipótesis de que el Santo Cáliz de Valencia tenga bastantes posibilidades de ser el de la última cena, no tira por tierra esa hipótesis, sino que encima me la refuerza. Entonces llevo desde 2015 trabajando esta hipótesis hasta el libro que presentamos Guillermo y yo, ¿no?
Entonces, cuando empiezo a buscar, me doy cuenta de que la Basílica del Santo Sepulcro, la Basílica Constantiniana, que está en Jerusalén, que se construye en Jerusalén en el año 326, se construye y tenía una capilla donde se guardaban las reliquias. Sobre todo, como decía Guillermo, las reliquias de la Pasión. O sea, las reliquias de la Pasión hay como una organización de importancia de reliquias. Están las de la Pasión, que son las más importantes, luego las de Jesús, luego las de la Virgen y luego las de todos los demás, ¿no? Entonces, esas reliquias, para poder tener confirmación de que estaban allí, los primeros documentos que encontramos que nos hablan de ellos son los libros de viajeros, peregrinos, que en época muy temprana, o sea, desde el siglo IV, empiezan a ir a Jerusalén, a Roma y a los santos lugares a visitar las reliquias. Entonces, una de las primeras viajeras, que es Egeria, que era española, va a Jerusalén y asegura que ha estado en la capilla de la Basílica Constantiniana y que ha visto las reliquias de la Pasión. No especifica que sea el Santo Cáliz, habla en conjunto de las reliquias de la Pasión. El siguiente documento, ya en el siglo V, en el año 400, es otro testimonio de un viajero, que es el Breviario y que también asegura, ahora sí, que el Santo Cáliz de la Última Cena aparece dentro de esta capilla de las reliquias. En el siglo VI, Antonino de Piacenza va y asegura que ha visto las reliquias de la Pasión. En el siglo VII hay una confusión que se produce con una afirmación que hace el venerable Beda y el obispo Arculfo, porque aseguran que el cáliz que han visto es de plata. Esto, claro, genera mucha confusión. Miguel Navarro Sorní, que esto que aparece también entre los investigadores del pasillo, dice que pudo haberse cubierto, que se le pudo haber dado algún tipo de decoración, etc. En el último congreso del Santo Cáliz fue muy interesante una ponencia que hizo un profesor del Politécnico, porque hablaba también del tratamiento de la piedra y cómo había ido cogiendo a lo largo de los años distintas tonalidades, y entonces esto es una vía que se tiene que investigar, como veis siempre es una cosa muy chula que siempre da para seguir investigando y podría ir por ahí. Y ahí, bueno, porque la historia no es lineal ni está todo perfectamente documentado. Uno va cogiendo datos y se lanza a la piscina y se puede equivocar, pero es que si no, no tendríamos historia, ¿no? Si te equivocas, pues vuelves para atrás, luego lo vuelves a hacer. Sobre coger datos no es buscar un libro, es decir, que Cata ha estado muchos meses en el archivo de la Corona de Aragón, en el archivo del Reino, en el archivo del Patrimonio, y es muy en la catedral, meses, buscando en legajos del siglo XIV, con una letra infernal, que igual te pasas 3 meses y no encuentras nada, que igual encuentras una referencia que no es directa, que es una factura del señor que hizo el arcón para trasladar las reliquias, entonces dices, por eso, entonces se debía trasladar. Porque los archivos hace muchísimo frío para... Pues, yo recuerdo el archivo de la Corona de Aragón que cuando iba era en los meses de verano, claro, donde podía trabajar, y entonces en Barcelona podíamos estar a 45 grados y en el archivo estábamos a 7. Entonces yo salía congelada y luego en el archivo de la catedral aún no estaba la hora hecha, estaba metida con el archivero en una mesita que yo estaba aquí y él estaba ahí, y entonces lo tenía todo el rato diciendo, ¿qué? Y era una expresión horrorosa. O sea, que es verdad que la búsqueda de los archivos es árida, es aburrida, te puedes pasar años y no tienes por qué encontrar nada, y es verdad que está todo escrito en una paleografía horrorosa que tuve que aprender a leer y que tuve que aprender a transcribir, que al principio lo hacía muy torpemente, pero que al final no va cogiendo una práctica, o sea que todo esto es verdad que son horas y horas y horas de trabajo, y que bueno, que Guillermo sabe porque ha sido muy fiel compañero. Nos habíamos quedado. Vale, en el siglo XI, en el Commemoratium, exacto, en el 9, en el Commemoratium, hay un inventario de reliquias
de las que estaban en la Basílica Constantiniana y estaba el Santo Cáliz. O sea, que vemos como hay una continuidad de una presencia de la reliquia del cáliz o copa, o no, porque aparece nombrada de distintas formas en los documentos, y como decía Guillermo antes, hay que partir siempre de una premisa, y es que se puede hablar solo del cáliz o se puede hablar de las reliquias de la Pasión o de las reliquias en general. Por ejemplo, de las reliquias de la Pasión en el documento de Egeria, o de las reliquias en general. Una vez llegan las reliquias a la península ibérica y forman parte del tesoro real, se habla siempre de las reliquias, ¿no? Del movimiento de reliquias. Entonces, a no ser que haya un inventario donde se especifica claramente, pues a la muerte de Martín el Humano, qué reliquias había, en general tenemos que confiar en que en ese conjunto de reliquias está el Santo Cáliz. Entonces, bueno, pues eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en el 1009 se produce la invasión de Al-Hakim de Jerusalén, que derriba la basílica, y en el año 1056 Al-Mustansir ya va a Jerusalén, que es su sucesor, va a Jerusalén y se lleva todos los tesoros y reliquias que había en la Basílica de Constantino y en el resto de iglesias. Hemos dicho antes que en el 1026 es cuando se construye San Juan de la Peña, al mismo tiempo, ¿no? Entre lo que estaba sucediendo en un sitio y en otro, y es a finales del siglo. Entonces, nosotros estamos seguros de que en esta fecha, del siglo XI, Al-Hakim o Al-Mustansir cogieron las reliquias que estaban en la Basílica Constantiniana y se las llevaron al Cairo. Y es ahí donde apareció el documento que encontró Turienzo, que era este profesor del CSIC, en el que se afirmaba que la reliquia de la copa de la última cena estaba ahí. A finales del siglo XI aparece una petición del emir de Denia para Fernando I de León, que es esta cita y este documento que encuentran los de León, y siguiendo esa petición, que es donde se apoyan los profesores de León para decir que el cáliz de Neobraca es el que tienen ellos, o sea, en una petición de un cáliz que estaba allí, de la copa de la última cena. Pero cuando empiezas a buscar esa hipótesis, analizar esa hipótesis, se ve que no hay continuidad. O sea, que sí, que el emir de Denia pidió al sultán del Cairo la reliquia de la copa para Fernando León, pero la cosa se quedó ahí. Y se pidió porque se produjo una crisis impresionante en el Cairo, una hambruna muy dramática, y entonces el sultán del Cairo pide ayuda a todo lo que eran sultanes y emires en el Mediterráneo. Y el único que le responde, el único que le dice que sí, que le va a ayudar, es el emir de Denia. Entonces el sultán del Cairo, en agradecimiento, le dice: ¿y qué quieres a cambio de esta ayuda que me has dado? Y el emir de Denia le dice que quiere el cáliz de la última cena para dársela a Fernando I. Entonces, sobre este documento, ellos aseguran que esto se produjo, que este cáliz se le dio y que es el que tienen ellos como cáliz de Neobraca. Esto no se sostiene porque, como decía Guillermo antes, las reliquias se tenían para enseñarlas. Da igual que las reliquias fuesen de los reyes, da igual que fuesen de la iglesia, da igual que fuesen de una... Las reliquias se tenían y se enseñaban. Nunca se guardaban por miedo a que se las robasen, que es un poco lo que ellos aseguran que sucedió y que por eso no hay documentos que den una continuidad a esta solicitud. Pero no hay ni un registro de entrada, no hay ni un solo inventario, ni un testamento del rey Fernando I de León o sucesores o doña Urraca que asegure que la copa era el cáliz de la última cena, con lo cual la petición se pudo hacer, sí, como constan los documentos, pero no debió haber una respuesta. Entonces aquí, cuando surge esta nueva hipótesis, ahí es cuando yo me doy cuenta de que al hacer la tesis había habido un documento que a mí lo tenía siempre ahí, y era que Jaume II el Just, en 1322, había pedido el cáliz de la última cena
al sultán del Cairo. Y entonces yo pregunté, durante esos años, digo, ¿y este documento? Porque no es un documento que estuviese escondido o que yo descubriese, era un documento que estaba y que además estaba publicado. Y todo el mundo me decía, no, eso debió ser una equivocación, eso se debieron equivocar, lo debió pedir el rey y se equivocó y tal, y entonces está. Y a mí, o sea, esa justificación no me cuadra, porque puede haber otros motivos, como es en el acta de donación, ¿no? Que haya como un interés en forzar una historia o en trasladar una leyenda a lo escrito, como es en el de 1399, pero una equivocación por parte de un rey en un documento oficial, porque esto es de la Cancillería Real, es como un documento de notario, y se haya equivocado, era muy raro. Pero es que además, cuando tú empiezas a investigar, te das cuenta de que Jaume II tenía una relación con todo lo que eran los sultanes, los emires y los reyes del Mediterráneo estrechísima. O sea, mandaba diplomáticos continuamente. Cuando tú vas viendo todas las embajadas diplomáticas que envía Jaume II al Cairo, te das cuenta de que la relación era muy estrecha. Con lo cual, si Jaume II pide las reliquias al sultán del Cairo, es que sabía que las tenía. Entonces, digo, bueno, pues ahí está. Hay dos peticiones. La de los de León, ¿no? Las de Neville Rednia para el rey Fernando I de León, o la de Jaume II al sultán del Cairo. ¿Cuál tiene una continuidad? La que tenemos nosotros, el Cairo de la Corona de Aragón, el de la Catedral de Valencia, porque el siguiente documento es que cuando se muere Jaume II, que además fue un rey, Jaume II y Martín el Humano, fueron unos reyes que dieron una importancia espectacular a las reliquias, o sea, no eran desconocedores de dónde estaban o del valor que tenían, no, o sea, la colección que tenemos en la Catedral de Valencia, que es heredera de lo que era la colección real de reliquias, es una de las más impresionantes que puede haber en Europa, porque los reyes fueron absolutados obsesionados por conseguir este tipo de piedras y el relicario que llega a construir Martín el Humano, las peticiones de reliquias de Martín el Humano son constantes y abundantísimas, de todo tipo de reliquias. Entonces, Elisenda, que es la viuda, cuando muere Jaume II, su viuda Elisenda entra en un monasterio y hace una petición de reliquias al sultán del Cairo, fijaos, nada más 5 años más tarde. Pide las mismas que había pedido Jaume II, salvo el Santo Padre. Y piensas, bueno, si pide las mismas salvo el Santo Padre, es que acá ya lo tenía, para que lo va a volver a pedir, ¿no? Otro de los datos importantes que dan solidez a esta hipótesis es el hecho de que antes del documento de 1399, de entrega de los monjes de San Juan de la Peña a Martín el Humano pide 3 y hasta 4 veces el Santo Padre, con mucha insistencia. Y en una de las peticiones aparece en el documento que manda al arzobispo de Atenas, ahora lo vemos en el documento, para que le dé el Santo Cáliz que el rey dio a vuestro monasterio. Pues claro, no habíamos caído en que todas estas solicitudes son de Jaume II, pero quien lo da en 1399, en tan pocos años, son los monjes de San Juan de la Peña. Entonces, en esos años se debió producir un traslado de Jaume II a los monjes de San Juan de la Peña para que los monjes de San Juan de la Peña se lo devolviesen a Martín el Humano en ese acta de donación. Entonces, quizá se sintieron en la obligación, porque además el cambio del cáliz de la última cena de los monjes a Martín el Humano se hace solo con un vale de oro. Entonces, bueno, vale de oro vale una pasta, pero realmente al lado del Santo Cáliz esto es, ¿no? Entonces debió haber también cierto sentimiento de devolver algo que no les pertenecía, ¿no? Que pertenecía al tesoro de los reyes. Otro dato que apoya esta hipótesis es que, según Ferran Arasa y Nuria de Dalmases, como os decía Guillermo, las asas, el nudo y la naveta es el relicario de la copa, o sea, se hace para que no se tenga que tocar lo que es la propia reliquia.
Y eso, en cuanto al diseño, en cuanto al tipo de piedra, etcétera, ellos aseguran, porque ellos son arqueólogos, aseguran que es alrededor del siglo XV la fecha en la que se debió hacer. Con lo cual, esto también encaja bastante porque la descripción del Santo Cáliz que se hace, cada vez que aparece en un documento, que se hace hasta 1399 siempre la copa, solo se habla de la copa, o del cáliz, pero de la copa, y es a partir ya de esa fecha, a partir del siglo XV, cuando aparece descrito tal y como lo conocemos hoy, o sea, con las asas, la noveta, etc. Entonces, esa primera descripción de cómo lo conocemos hoy es de 1410, de cuando se muere Martín el Humano y hace un inventario de su relicario y aparece el Santo Cáliz. Y se describe así, o sea, que ese relicario, ese formato que vemos hoy y que conocemos hoy del Santo Cáliz, se debió hacer entre el 1400 y el 1410, en esos 10 años, con lo cual encajaría bastante y tiraría por tierra la hipótesis del acróstico y de que el diseño que había hecho Gabriel Songel, que también es otro profesor del Politécnico, porque hay como varias hipótesis que se van, y teorías que se van cruzando unas con otras. Unas fotos de Nigeria, de Boca Santa. Y este es el documento que se encuentra en el Cairo. Es un manuscrito que lo vemos aquí súper cutre, al lado de los documentos que tenemos aquí en la Corona de Aragón, que son siempre maravillosos. Esto es una cosa cutre, pero que es verdad que cuando tú preguntabas al comienzo cómo se puede tomar esto como un documento oficial, que tal, él te dice que absolutamente, o sea, que sí, que porque en esa lista, si la paleografía es difícil, la paleografía árabe es para morirse, por lo cual, bueno, pues él asegura que sí, que como que la palabra escrita dentro de esa cultura era algo absolutamente cierto, que no. Estas son las distintas solicitudes. Sí, esto lo encontré yo en el archivo, que es cuando el rey pide una y otra vez que va a mandar a San Juan de la Peña que le den la reliquia de Santo Cáliz porque quiere utilizarla el día de su coronación. O sea, para los reyes, en esta época, desde la figura de Carlomagno, que se produce como esa confusión y esa, como, esa sacralización de la figura del rey, también pues como para ganar la fidelidad de los fieles, se ve muy favorecida con el uso de reliquias, sobre todo en los ceremoniales o en aquellas ocasiones en las que el rey tiene una aparición pública. Entonces, Martín el Humano quería sí o sí que el día de su coronación aparecer con la reliquia del Santo Cáliz. Para él era algo súper importante, porque la devoción a las reliquias, ¿no? Ahora yo es que sí que soy muy fan, pero entiendo, porque entre otros Guillermo es bastante, no es muy de la religión. O sea, la gente sentía absoluta fascinación. O sea, hay documentos en el Archivo del Reino de Valencia en los que se describe cómo había quedado el edificio este de la ciudad, donde estaba el ayuntamiento, después del día de la fiesta de la demostración de reliquias, cómo habían tenido que mandar a un montón de gente a limpiar, a recoger, o sea, que era como una cosa fundamental. Las cofradías querían tener su propia reliquia, cada uno de los gremios quería tener su reliquia, o sea, las reliquias eran un elemento esencial de todo lo que era la construcción cultural de la Edad Media, o sea, era un elemento fundamental y el rey sabía que eso era una estrategia de poder, o sea, que le dotaba de una imagen sagrada que favorecía como ese respeto por parte de sus súbditos, porque demostraba que el rey había sido elegido por Dios, ¿no? Entonces, bueno, si ha sido elegido por Dios, nos llevará como al mejor lugar y nos guiará por el mejor de los lugares, y qué voy a hacer yo en una decisión que ha sido elegida por Dios. Entonces sí que se rodea, ¿no?, de esa imagen, con lo cual hay mucha insistencia por parte de Martín el Humano en tener la reliquia
de Santo Cáliz. Y aquí es donde dice, en la carta del rey que el Tito Cáliz dio a su monasterio. O sea, que ya se asegura que esa reliquia se había dado al monasterio. Esto es la alfajería. Esto, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Sí? Bueno. Porque a partir de el cáliz se lo da a Martín Humano, Martín Humano cuando está en su coronación, se va a Barcelona, porque sabéis que durante el periodo medieval la corona de Aragón tenía un palacio real en cada una de las ciudades más importantes. Entonces estaba Valencia, estaba Zaragoza, estaba Barcelona. Entonces el rey, allá donde iba, o iba a pasar un periodo más largo, se llevaba sus reliquias. Entonces, las reliquias van de Zaragoza, seguramente con el séquito del rey, porque no apareció en ningún documento de traslado, pero cuando muere Martín el Humano, aparece las reliquias en su testamento, en 1410. Y entonces entramos en unos años fascinantes, que son aquellos en los que Margarita de Prades, que era la viuda de Martín el Humano, se queda con las reliquias. No, o sea, me encanta que la exposición se menciona a Margarita de Prades, que ha sido un gran descubrimiento de mi tesis y de mi investigación, que es una mujer fascinante, que ha sido muy maltratada por la historia, porque Martín el Humano se casa con ella porque se había quedado viudo y su hijo Martín había muerto en Sicilia. Entonces no había descendiente de la estirpe bellónida, la estirpe catalana, para tener rey en la corona de Aragón. Entonces, bueno, se deciden, entre otros, San Vicente Ferrer, San Bonifacio Ferrer, deciden que se tiene que casar con una muchacha de la corte, que sea joven, que sea guapa y que le pueda dar un hijo. Y entonces, Margarita de Prades, que era de muy buena familia y que llevaba años trabajando en el Palacio Real, al servicio de María, de la viuda de Martín el Humano, es la elegida. Una chica pues monísima, educadísima, que además aparece descrita en poemas de la época como que era la más bella, la más tal. Bueno, pues deciden que va a ser ella con la que se case, y entonces en cuanto se casan se ponen al tema de la descendencia, de tener un hijo. Entonces, bueno, hay cosas curiosas, como que cada vez que tenían que hacer como el acto sexual, ¿no?, para quedarse embarazada, tenían ahí a unos observadores para ver que verdaderamente el hijo que iba a tener era del rey. La pobre se hizo una peregrinación a Montserrat para pedir, por favor, quedarse embarazada. Bueno, no lo consiguió. No se quedó embarazada y entonces durante el primer año de viudedad tuvo como acompañantes a unos oficiales reales para ver si verdaderamente se había quedado embarazada o no, y una vez vieron que ya se habían pasado 9 meses desde que el rey se había muerto y que si era embarazada, si estaba embarazada no era del rey, la dejaron pasar y la abandonaron. Entonces, claro, una reina viuda no tenía ningún tipo de sustento económico por parte de la Casa Real, porque no era madre del heredero, porque no tenía nada. Entonces ella se queda totalmente colgada cuando se hace el compromiso de Caspe y Fernando de Antequera queda de Castilla, porque se pierde, como os decía antes, como toda esa estirpe. Fernando de Antequera es nombrado rey de la corona de Aragón y le hacen absolutamente el vacío. Y ella, ni corta ni perezosa, decide que ella no se va a morir, porque además tenía muchos apoyos, ¿eh? O sea, se habla de la regionalidad y del poder de las reinas. Ella tenía buenos apoyos, tenía el apoyo de San Vicente Ferrer, que era una figura clave, el Papa Luna, o sea, tenía un apoyo importante. Y ella decide que se lleva de la Capilla Real todas las reliquias y las joyas, y se las lleva. Y entonces, durante esos años, tenemos un pleito entre los monjes que se encargaban de cuidar las reliquias y Margarita de Prades, que se las ha llevado. Y durante todos estos años escribí un artículo en el que se demostraba cómo a una entrega de dinero por parte del rey, Margarita le daba una reliquia. Otra reliquia, o sea, era una pasada, o sea, porque claro, la han criticado muchísimo todos los investigadores catalanes, la han mirado fatal y ha sido tachada de arpía y tal, pero es que la pobre, o sea, no podía vivir de otra manera. Fue una auténtica superviviente. Entonces, finalmente,
cuando Alfonso el Magnánimo llega al poder, él era muy astuto, llega a un acuerdo con él, bueno, porque ella se casó en secreto con Juan de Villarabú, que era un rey de Valencia, entonces como condición para pasar el dinero no se podía casar, pero ella se casó. Bueno, es que es una historia fascinante, muy larga, no voy a alargarme mucho más. El caso es que al final Alfonso el Magnánimo consigue llegar a un acuerdo con ella, recupera las reliquias, las trae, como dice Guillermo, de Barcelona, que eso supe que se habían traído de Barcelona por las facturas que se pagaron a los camiones y a las cajas que se hicieron para traerlas, que están en este racional, que es una parte del archivo. Como no lo encontraba en ningún sitio, digo, bueno, pues alguien debió pagar esto. Y entonces me metí ahí y me apareció un pago de no sé cuántos euros por... Que fueron en barco y en carromato. Y durmieron en el monasterio de Portacelli. Las reliquias, durmieron, o sea, estuvieron. Y luego de ahí ya llegaron al Palacio Real, y estuvieron en el Palacio Real hasta que Alfonso el Magnánimo hizo una campaña espectacular de conquista por el Mediterráneo, la tenía que pagar, no tenía dinero, y entonces hizo un depósito a la catedral a cambio de dinero que le dio la catedral y la ciudad de Valencia y el ayuntamiento. Ese dinero nunca se devolvió y las reliquias ya se quedaron en la catedral, que son las que vemos. Ese es el recuerdo. Dos apuntes simplemente. Es muy importante ver la continuidad histórica de la reliquia. Hay todo, en el libro hacemos también un poco recorrido también religioso, teológico, de la relación con las reliquias, ¿no? Cómo va cambiando, entonces ya se desprenden, etc. Pero sí que quería añadir, y esto es una aportación de Cata, que siempre se habla de cáliz. Nunca se habla de grial. Bueno, sí. Nunca, el grial es otra cosa, eso es una leyenda artúrica, con mitológica, etc. El cáliz es la reliquia. Y jamás aparece en un documento descrito como el grial, hasta Sánchez y Vera, que en el siglo XX, para hacerlo más atractivo, confunde el nombre y ahí nos mete en esta conclusión. Y entonces este recorrido del cáliz como un objeto real, en el fondo, tiene mucho más valor, porque realmente no es una cosa legendaria. Estamos hablando de la historicidad de nuestra fe, ¿no? Una fe que nace en un acontecimiento, en una cena, en una crucifixión y resurrección, que siempre se le ha reconocido esa condición de santo cáliz a lo largo de todos los siglos. Es la reliquia más documentada de la historia, es la que más datos tenemos, y no es una cosa legendaria ni de leyenda, ¿no? Sino de investigadores que están en los archivos buscando documentos y reconstruyendo la historia. Está muy bien. Pues nada, ahora ya, si preguntas o cosas. ¿Preguntas? Una pregunta. Porque ya dijimos, por un lado está la vía romana y por otro lado le habéis puesto de Jerusalén. Cuando en ambos casos ¿qué sabe de Jerusalén? Sí, podría haber sido el Cairo, ¿no? Sí, tendría que ser del Cairo, ¿no? La segunda parte. Es que claro, yo sí, lo que pasa es que no, además lo llamé yo así, o sea, es mi culpa. Pues fíjate, porque la vía romana entiende que el traslado del cáliz se hace, no sé cuándo se hace, te habla ya directamente de cuando está en Roma, ¿no? Y hace mucho peso sobre Roma. Y cuando investigo la nueva vía, el Cairo es un punto, pero la solidez de la estancia del cáliz en Jerusalén le da toda esa credibilidad y esa solidez de que el cáliz estaba allí. Que nunca fue a Roma, era como se supone que salen en ambas vías, se supone que pero había el Cairo como que sonaba mucho ya lo de León y tal, y entonces salió y es la que repito, no es que sea una cosa oficial, lo mismo así porque me es fácil a la hora de explicarlo, pero... Y a ver, durante un tiempo había una, bueno, o yo lo entendí mal en su momento, entre si estaba en San Juan de la Peña
o estaban en el monasterio de Montserrat? Bueno, eso es que viene también por otro tipo de leyendas y que hay mil, o sea, hay mil, porque últimamente ya hay, de hecho, algunos historiadores que dicen que nunca ha estado en Barcelona, Ya, pero porque por eso. no tenga como esa parte catalana y que Ya, nadie diga ya. realmente. O sea. Y luego el interés que tuvo Hitler por las reliquias, y entonces lo trasladaron allí. Documentalmente, de eso no hay. No, nada. Ya no sé, eso tiene que ver con el romanticismo, y luego Wagner y todo una... Del Parsifal, del Parsifal y tal, pues. Yo como me ciño al documento, Más tipos Grial, más que Cantos. Y luego en Monsalvat, Monsalvat, Sí. de San Juan de la Peña está El Salvador, es decir, hay una especie de leyenda que se basa. eso fue Hesselman. Mi pregunta también es la siguiente, yo humildemente ellos han ido a vivir a Barcelona, ¿no? Sí, ellos han peregrinado y Guillermo ha vivido en Barcelona investigando con ellas. No, viví yo. Pero tú tuviste que ir muchas veces a Barcelona. Yo iba a ver. O sea, que ellos han dedicado vida y además esto aquí es más sencillo porque hemos tenido que adaptar a los chavales, pero claro, hemos vivido la misma idea que tú has vivido ahí, de que se iban abriendo caminos, se iban abriendo luces, ibas encontrando sentido, veías un hueco y te tenías que investigar. Entonces, ahí en la exposición hemos puesto también una idea que la pregunto. Hay una madre de un emperador que sí que busca reliquias. ¿Eso cómo lo habéis investigado? Porque ella sí que lleva muchas reliquias, ¿no? En San Juan de Letrán tenemos la Escala Santa, es decir, que sí que lleva muchas reliquias a Roma. Ahí habéis metido... No, porque ella se fue allí, igual posiblemente podía haber... es que hay un millón de documentos, o sea, hay un millón de documentos de reliquias. Y hay 1000 vías. Y está unido a la segunda cosa. En el año en el 27, en teoría, en la Casa del Relojero se va a crear un centro de interpretación y la idea de del Papa Francisco, es empujar todo esto para que la gente investigue. Hay vías, caminos, otros caminos donde esto se va a empujar para que todo esto se vaya buscando. Pues mira, yo estoy deseando que la universidad se abra. Tengo a una persona que ahora mismo está haciendo su tesis sobre San Cali, pero no documental, sino un poco más luego del recorrido que tiene y tal. Y en la universidad sí que hay un programa de doctorado que yo tengo abierto a la posibilidad de que cualquiera es bienvenido a investigar. Es verdad que, como tú dices, hay lagunas, ¿no? Hay que merecen ser trabajadas. Yo ya no tengo edad de irme a ir a Barcelona, tengo muchos hijos y eso ya Podéis recoger dinero para financiar con una beca que se busque entre el 1322 y 1327. ahí que hay, te metes en el archivo de la corona de Aragón y entonces empiezas a intentar buscar de esa franja porque está muy acotada realmente. Entonces, desde la universidad, por supuesto que se apoya muchísimo. Luego, el tema Margarita de Prades es una figura en la que hay que profundizar. Otra cosa, sigo preguntando. Se ha venido Luis Sebastián desde la Fundación Sí. Capital y ¿ese señor quién es? Entonces, mi pregunta es de Marcelino Laixea, mi pregunta es, ¿vais a considerar el centro de interpretación? Porque es el causante de que se haya investigado Cali y es el que ha empujado todo esto y a que se pase de la fe o la tradición a algo más sólido y científico. Lo digo porque Bueno, es un vamos a ver. personaje... La búsqueda sólida y científica no viene ni del edificio del relojero ni de ningún otro sitio, que es la voluntad propia de esta investigadora. Sí, pero digo que... Te aseguro que me he encontrado con muchísimas dificultades para que mis textos se publiquen y se expongan en el edificio del relojero. Que me he encontrado con muchas, que de hecho si tú te vas al centro de visitante de la Lupín, el sitio de eso lo hemos hablado muchas veces. O sea, yo entiendo que no lo pongan, porque son prudentes, pero que esta búsqueda histórica de los que estamos aquí la acabamos de oír y dices, pero esto, ¿cómo no se investiga más? ¿No? Ellos no lo ven. Con lo cual, Sí, la que tira del carro soy yo Yo lo he solo. vivido también en mi época
Es muy difícil. Entonces, en el edificio relojero, a mí siempre me dejan con el apartado de la documentación del Santo Padre, en el capítulo final. Ya es bastante, te digo, porque durante años no he podido hacer nada. Sí, lo digo porque es una pena que no se haya investigado, porque yo me he leído también el Sanchis Ibera, el libro, y que es de la época de la Guerra Civil, y él considera que el cáliz, como lo vemos ahora, con todas las perlas y todo, era el que como Jesús no podía haber estado haciendo la cena. Es decir, que hay un momento determinado en el cual se pasa a una gran investigación, que por eso decía, yo creo que estaría bien que Martín Olaechea estuviera presente porque es el gran impulsor de una manera más científica de estudiar. Sí, Martín Olaechea fue el primero que promovió la investigación del Santo Cáliz con el arqueólogo Beltrán. Y hay una frase que le dice a Antonio Beltrán, dice, bueno, pero yo compartiré lo que descubra, si es verdadero, o sea, lo que me salga, si el Santo Cáliz es verdadero o no lo es. Hemos contactado con la familia de Beltrán y nos han... Y yo siempre he defendido que eso es el camino, ¿no? O sea, la verdad, aunque en un momento dado nos encontremos con que, ostras, pues hay otro cáliz que tiene más posibilidades de tal, fenomenal, pero que el miedo a perder turistas, a perder fama o a perder lo que sea, no puede ser lo que mueva nuestras investigaciones. Pero te digo, estoy sola en este tema. Bueno, ahora con Guillermo. La primera tesis que se hizo sobre el cáliz fue la tuya. Sí. La tesis doctoral universitaria, la primera que se hizo fue la el centro relojero, su director es mismo, ¿no? Sí. O sea que ahí no. No, a mí me pidieron ese texto. Eso es que pensaba que estaba. Está en uno de los textos, la parte que dirige el proyecto de Centros Navarrosos. Y hay textos de todo. Vale. Muchísimas gracias. A vosotros.